Bienvenidos, culto virtual en Bello Central. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Les damos la bienvenida esta noche a esta escuela para padres, dándole las gracias al Ministerio de Educación Cristiana, en representación la hermana Gloria Ramírez. Nos está acompañando en esta noche con un tema muy especial acerca de principios y valores cristianos en nuestros niños. Les invito a leer en Deuteronomio 6, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Vamos a iniciar esta escuela para padres cantando un coro. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, amén. Quédate en sintonía y no te desconectes. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche queremos darle la bienvenida en el nombre del Señor Jesús a esta conferencia titulada Principios y Valores Cristianos. Damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos permite de servirle una vez más al lado de mi hermana Daniela, y esperamos que tanto para ustedes como para nosotros esta enseñanza sea de grande bendición, porque todos necesitamos cada día más del Señor, y necesitamos cada día que el Señor nos enseñe cómo mejorar y cómo ser mejores padres. Amén. Los invito para que abramos la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, 5 y 6. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Bien, hermanos, como hemos dicho, esta es una conferencia acerca de los valores cristianos que debemos sembrar en nuestros niños. Entonces, nosotros investigando, dice qué es un valor o qué son los valores. Los valores son todos aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan una persona. Son típicamente positivos, es decir, ningún valor es negativo. Todo lo que nosotros como valores o principios le enseñemos a nuestros niños van a ser siempre cosas buenas. Son de gran importancia. Son estas cualidades que se destacan en cada individuo y lo impulsan a actuar de una u otra manera, porque forman parte de sus creencias. Hermano, quiero detenerme en este puntico, y nosotros sabemos que los niños son un papel en blanco. Desde que nosotros los tenemos en nuestras manos por primera vez, de ahí en adelante es lo que usted y yo sembremos en ellos, porque ellos vienen limpios totalmente. Ellos no tienen ningún conocimiento, ningún modo de comportamiento. Ellos no saben absolutamente nada. Es lo que usted y yo empecemos a sembrar en ellos.
Entonces, si usted a un niño le dice, es que usted no sirve para nada, es que usted es un burro, es que usted no sabe, es que usted es un estorbo, eso va a creer el niño. Pero si usted al contrario le dice que él es una muy buena persona, que él es un hijo de Dios, que él es un victorioso, que él todo lo que se proponga lo va a lograr, eso va a creer el niño. Entonces, por eso los valores no son creencias, porque nosotros sembramos en ellos y hacemos que ellos crean que tienen esos valores, ¿cierto? Determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. Hay muchos tipos de valores. Hay valores familiares, valores culturales, religiosos, pero en este momento vamos a hablar de los valores morales. Los valores morales son transmitidos por la sociedad o por la familia, de generación en generación. Es ahí donde entramos nosotros. Nosotros como familia somos los encargados de transmitir, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6:4, perdón. En Deuteronomio 6:4 la Biblia nos dice que estas palabras estas palabras que yo te mando hoy las escribirás. Deuteronomio 6:6. Sí, Deuteronomio 6:6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, así como nosotros debemos mostrarles, enseñarles todos los días a nuestros niños, repetirles, para que ellos aprendan quién es nuestro Dios, eso mismo debemos hacer nosotros con los valores. Muchas veces los niños hacen algo y nosotros no les prestamos atención, pero si nosotros estamos pendientes, hijo, eso no se hace, hijo, hay que ser así, hijo, hay que andar por aquí, hijo, mira esto, ellos ténganlo por seguro que van a seguir esos buenos ejemplos y esos valores que nosotros les vamos a dar. Los valores también pueden estar determinados por una doctrina religiosa. Hermanos, en cuanto a esto, la hermana Daniela va a seguir con nosotros en esta parte. Bueno, hermana Gloria, muchas gracias. De parte del Ministerio de Familia le damos las gracias por acompañarnos en esta escuela para padres. Queríamos realizar esta escuela para padres en compañía con el Ministerio de Educación Cristiana, y gracias a la hermana Gloria que nos acompaña el día de hoy. Antes de iniciar a hablar acerca de esos valores espirituales, de esos valores cristianos, es importante analizar cuál es el modelo que Dios tiene para las familias, qué espera Dios de las familias y qué papel cumple cada uno, qué deber tiene cada uno en su familia. A los hijos Dios que les ordena que obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo y este es el primer mandamiento con promesa. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. La obediencia a los padres es un principio de vida y para la vida. Todo esto, de su futuro va a depender de todo esto, de la obediencia que usted tenga hacia sus padres. Pero esta obediencia no puede estar condicionada. Yo soy obediente si mi padre es bueno, yo soy obediente si mi padre hace eso. No. La Biblia nos manda, independientemente si mi padre es bueno, si mi padre es malo, si mi padre es creyente, si mi madre no es creyente, o incluso si me abandonó. La Biblia nos pide que seamos obedientes a esos padres. Esto le agrada a Dios. Y si nosotros somos obedientes con nuestros padres, vamos a ser obedientes también con Dios y vamos a ser obedientes también con la autoridad. Y todo esto es un principio indispensable para la vida. Quien se sujeta a sus padres, quien se sujeta a Dios, se sujeta a la autoridad y va a ser en todo prosperado. ¿Y qué le mandan los padres? Dice en Salmo 127, del verso 3 al verso 5, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabios en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios enfatiza la necesidad de valorar apropiadamente a nuestros hijos como un tesoro. Para nosotros, Dios nos da a sus hijos como un tesoro. Y así también nos manda que nosotros dediquemos tiempo para ellos. Que nosotros formemos en ellos todos esos principios bíblicos y criarlos y guiarlos según esos principios y toda la instrucción del Señor. Como la hermana Gloria leía ahora en Deuteronomio 6, todo esto es un estilo de vida. No nos dice que debemos convivir con nuestros hijos en la mañana o cuando llegamos del trabajo, sino que es una labor que como padres, cuando nosotros tenemos un tesoro, lo valoramos y estamos pendientes de ese tesoro, que esté bien, que no le pase nada. Así nos dice la Biblia en Deuteronomio 6, que debemos guardar todas estas palabras, todos los mandamientos del corazón en nuestros hijos en todo momento, en el hogar, al despertarse, al acostarse, en la calle, en todo momento. Y la nueva versión en Efesios 6:4 nos dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. La labor de instruir y de disciplinar a los hijos es de dedicación, de brindarles tiempo de calidad, es decir, que estemos activamente participando en la disciplina y en las instrucciones que le damos a esos niños, en las actividades cotidianas, en cómo compartimos en las cenas, en qué tiempo estamos compartiendo con ellos fuera de la tecnología. ¿Para qué? Para poder ayudarlos a desarrollar en ellos en todas las dimensiones del desarrollo. Y todo esto nos permite fortalecer vínculos familiares. Entonces la Biblia nos habla acerca de unos principios y unos valores que forman parte de la identidad familiar. La hermana Gloria ya nos va a hablar acerca de unos ejemplos, acerca de un valor que como nosotros como padres y que tenemos hijos cristianos debemos enseñarles, que un valor fundamental es el de no tiene que hacer nada la luz con la oscuridad, pero ella nos va a hablar de esto más adelante. Tenemos entonces esos valores éticos que ella nos decía que son esos valores o esos principios morales que nosotros tenemos y que están intrínsecos en nosotros, que decimos, no, es que mi moral no me deja hacer eso, mis principios no me dejan hacer eso, es que yo tengo como un estilo de vida el hacer esto. Pero también, como entonces nos dice la Biblia en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, ¿cierto? Y también hay unos valores espirituales. Esos valores espirituales se adquieren ¿de dónde? Se adquieren por la práctica. Y estos valores permiten tener una sana relación con Dios. ¿Cómo así? Nos permite conocer cómo está nuestra relación con Dios, si está muy bien o si estamos distanciados, cómo es esa relación entonces con Él. Y esto va alimentado acerca de esas creencias espirituales y esos principios espirituales, esos mandamientos que nosotros inculcamos en nuestros hijos. Y todo esto se alimenta de los valores morales, de las costumbres, de la cultura, y todo nos da un sentido de vida. ¿Cuáles son entonces esos valores que ayudan en esta convivencia familiar? Y acá es importante, hermanos, que ustedes sepan, la familia es la encargada de fundamentar todos estos valores en los niños. No es la escuela, no es el pastor, no es la iglesia y no es escuela dominical, son los padres, porque la familia es ese primer lugar donde se da este proceso de desarrollo personal, de inculcarles valores como el respeto, como la honestidad, la responsabilidad. Aquí aprendemos en el hogar lo que es el respeto, lo que es el amor, la tolerancia, el amor a nuestro prójimo. Y si en nuestra familia no encontramos todos estos elementos, entonces, ¿qué va a pasar? Estamos en grandes problemas, porque vamos a criar personas con problemas emocionales, personas con problemas a nivel de personalidad difícil, con personalidades desafiantes, entre otras situaciones. Entonces, les voy a hablar acerca de algunos valores fundamentales, de algunos principios fundamentales que la Biblia hace énfasis. Uno de ellos es el amor. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué es el amor? El amor es son todas aquellas muestras de afecto que yo le doy a mi familia. Son todas esas caricias, todos esos abrazos, todos esos besos, esas miradas, esas palabras, todo lo que nosotros transmitimos, lo que la hermana Gloria decía ahora. ¿Qué le estoy diciendo yo a mi hijo? ¿Qué valores estoy formando entonces en mi hijo? Estoy formando valores de amor, valores de honestidad, valores de respeto. ¿Qué palabras le digo yo a mi hijo? ¿Cómo es el trato que yo le doy a ese hijo? Esas palabras, esas caricias, esos abrazos. Hay niños que dicen, es que mi mamá no me quiere, porque mi mamá no me dice te amo. Nosotros creemos que la forma de amar es a nuestra manera, pero no vemos las necesidades emocionales que tienen nuestros hijos. Y algo que yo siempre he dicho es que nosotros debemos aprender a conocer cómo son todas esas necesidades que tienen nuestros hijos en las diferentes etapas del desarrollo. Un niño de 2, 3, 4, 5 años necesita saber que su papá lo ama, necesita escuchar la palabra de su papá, hijo te amo, necesita que le dé besos, que le dé abrazos, mientras que un adolescente de 13, 14 años ya no va a tener tanta afinidad con que usted le dé un abrazo, con una muestra de afecto, sino con otro tipo de gestos, con que usted los acompaña en las actividades que para ellos son importantes. Entonces aquí es importante yo aprender a conocer en qué proceso, en qué etapa está mi hijo, para saber cómo expresarme con ellos, cómo comportarme con ellos y qué estoy formando yo, qué salud mental estoy formando yo para mis hijos. Tenemos el segundo valor fundamental, que es el respeto. ¿El respeto qué es? Es qué consideración, qué atención tengo yo hacia mi familia, hacia esos miembros de mi familia, principalmente hacia los mayores. Aquí tenemos entonces que el respeto es un deber y es un derecho. Yo tengo el deber de respetar a los demás integrantes de mi familia, a respetar su opinión, a respetar sus creencias, a respetar sus comportamientos y su forma de ser. Pero mi familia también tiene el deber y yo tengo el derecho de que todo lo que yo pienso sea respetado, de que todo lo que yo opino sea respetado. El respeto es la base de los valores. El respeto es la base eso nos hace tener valor propio. Entonces cuando yo acepto que la otra persona tiene el derecho de ser respetado y cuando yo acepto que la otra persona yo la debo respetar, pero yo también tengo que hacerme respetar, entonces aprendo lo que es el valor propio y aprendo a aceptar esos valores de las otras personas y esto ayuda a una sana convivencia. Cuando hay un respeto recíproco, es decir, que se da entre todos los miembros de la familia, hay una relación mejor, todo funciona mucho mejor. Pero entonces, ¿hacia qué debemos respetar o qué es lo que debemos respetar? A los mayores, la Biblia nos habla en Levítico 19 de esto, a respetar las autoridades, a todo lo que son maestros, las policías, las autoridades civiles, a los padres principalmente, en Efesios 6:2 nos habla de esto. El respeto es fundamental para enseñar a saludar, a despedirse, a aceptar consejos, a aceptar críticas. Y tenemos que tener respeto por las pertenencias de los otros, por las opiniones de los otros, por el espacio de la otra persona. Si yo sé que mi hija adolescente está en un momento hormonal difícil, donde esto afecta su emocionalidad, entonces si ella está llorando porque en el colegio le dijeron algo, porque por las diferentes razones, yo tengo que respetar su espacio, que ella pueda estar tranquila, que ella se pueda calmar y yo ya entrar a hablar con ella, pero siempre respetando el espacio de ellos. Otro valor fundamental es la obediencia. Primera de Samuel 15:22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia no tiene por qué ser un sacrificio. ¿Qué es la obediencia? Es hacer lo correcto en el tiempo debido. Nada más, es cumplir con las obligaciones que yo tengo y es cumplir con las normas que ya están establecidas y cumplir con lo que ya los superiores han establecido. Y esto es fundamental, que se establezca desde la infancia y desde el hogar. ¿Por qué? Porque cuando en la familia no hay obediencia, entonces este niño el día de mañana va a salir a un mundo
a una sociedad donde si no es capaz de ser obediente en un trabajo, entonces no va a poder trabajar y no se va a poder adaptar a un trabajo. Si el niño no es obediente a los valores o a las normas que hay en una institución, en un colegio, entonces el niño tampoco va a poder convivir. La obediencia de todo esto es fundamental para todos estos aspectos de la vida de los niños y del desarrollo. No tanto obedecer a los padres, sino también a los abuelos, a las personas mayores y a los hermanos. La obediencia, como les decía ahora, al igual que el respeto, es un deber y es un derecho. Y no hay mejor ejemplo de obediencia en la Biblia que el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos la responsabilidad. En Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y aquí me quiero detener un momento, ¿por qué? Porque como padres, a la generación de hoy en día nos ha faltado establecer unos límites. Y cuando hablo de establecer límites es que los niños acepten las obligaciones y la responsabilidad de lo que ellos hacen. Porque como padres estamos atentos a dar solución a todo lo que les pasa, pero entonces no estamos dejando que ellos se hagan responsables de las acciones y de los actos que ellos hacen. Entonces, ¿qué es la responsabilidad? Es el cumplimiento de las obligaciones. Es que la Biblia no nos manda nada más y como padres nosotros no esperamos nada más de nuestros hijos, sino que cumplan con lo que tienen que hacer, ¿cierto? Y es responder no solamente por mis actos, sino también responder por ellos ante los demás. Nuestros hijos deben saber que en sus fracasos los principales responsables no son los papás y ellos no pueden empezar a echar la culpa a las otras personas, sino que ellos tienen que saber que gran parte o gran autor de ese fracaso son ellos mismos, porque no siguieron las órdenes, porque no hicieron las cosas correctamente. Entonces nosotros tenemos que enseñarles esto, que ellos se hagan responsables de todo lo que hacen, que si se equivocaron puedan pedir perdón y agachar la cabeza y aceptar que se equivocaron, si cometieron un error puedan decir que cometieron un error, pero no buscando culpables en otras personas, sino ellos mismos asumiendo todas estas obligaciones. Tenemos el agradecimiento, otro valor fundamental. En Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos por todo lo que tienen, y aún así, si tienen poco, ser agradecidos por ese poco que tienen. Pero ¿qué están escuchando los hijos de nuestros labios? ¿Están escuchando palabras de agradecimiento o están escuchando quejas y menosprecio de lo que tenemos? Todo esto, todos estos valores empiezan desde casa, empiezan con el ejemplo. Ahora vamos a hablar acerca de cómo enseñarles a nuestros hijos todos estos valores. Si no les inculcamos el agradecimiento, ellos no van a vivir satisfechos y siempre van a sentir que les falta algo, Hay que agradecer incluso por las cosas malas que llegan a la vida, porque estas nos van a enseñar incluso el cómo no hacer las cosas para volver a equivocarnos. Y por último valor está la honradez. En Levíticos 19:13 nos dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Es ser íntegros en el obrar, eso es la honradez. Que ellos, por encima de las necesidades económicas que tengan en su vida, ellos puedan ser honrados, ellos puedan ser íntegros en su actuar. Que en ocasiones los niños llegan con cosas del colegio, ay, ¿esto qué pasó? Ah, no, me lo encontré en el colegio. Entonces, y en ocasiones hemos visto incluso que los niños llegan con mecato o con cosas que compran de la tienda y cuando no tenían plata. Y aún así con esas pequeñas cosas, que se quedó con la de vuelta, que se cogió una moneda que la mamá tenía en el tocador, aún así con estas pequeñas cosas se va enseñando el tema de la honradez. Todos estos valores morales y espirituales son primordiales en el día a día. Todo esto le empieza a dar un significado a nuestra vida, nos va enseñando cómo debemos obrar. ¿Y para qué entonces a mí me va a servir todos estos valores? ¿Para qué me va a servir enseñarle yo a mi hijo esto? ¿Qué va a permitir que en mi familia yo cumpla con estos valores?
tenemos entonces que lo más importante, todo esto nos permite practicar buenas obras, a vivir con alegría y a vivir satisfechos con lo que tenemos, a tener un corazón libre de enojo y un cuerpo libre del mal, obedecer y honrar a los padres, lo que esto tiene una gran promesa y una gran bendición, a ser padres que educan con amor y disciplina, a practicar el perdón en la familia. ¿Cuántas veces como padres no nos hemos equivocado con nuestros hijos y no les hemos pedido perdón por eso? Porque creemos que nosotros como padres no debemos pedir perdón. A someternos a toda persona que sea de autoridad, a pagar todo lo que debamos, a ser honrados, a amarnos los unos a los otros con amor fraternal, a gozar con los que se gozan, a llorar con los que lloran, a estar unánimes, no siendo altivos sino siendo humildes, a no pagar mal por mal y procurar siempre hacer lo bueno delante de los hombres, a estar en paz con las demás personas, a no ser vengativos, a servir a nuestros enemigos, a vencer el bien con el mal y a ser humildes. Amén. La práctica constante de estos valores morales y espirituales permite que en la familia haya un estilo de vida y haya que se presente una mejor dinámica familiar y una mejor relación familiar. Entonces yo como padre, ¿qué debo hacer para poder enseñarle estos valores a mis hijos? Porque puede que en muchas ocasiones los tengamos, pero no estén funcionando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, enseñar, repetir y razonar con los hijos acerca de estos valores. ¿Cómo así? Es enseñarles que es que aquí hablamos de respeto, es que usted no me respeta, pero el niño de 2, 3 años no sabe qué es el respeto. Es enseñarle al niño, le pedimos, es que no grites cuando estás enojado, no llore cuando está enojado, pero entonces el niño no sabe cómo expresar esas emociones. Debemos enseñarles cómo expresar esas emociones, debemos enseñarles todos estos valores y también cómo es la forma para aprender a vivir en ellos en familia. Y también es la responsabilidad de enseñar en la vida cotidiana. En Deuteronomio 6 que nos decía que en el levantarse, que en el acostarse, que en la casa, que en la calle, es una práctica diaria. No es cada que me acuerde de hacer la devocional familiar, no es cada domingo después de que venimos de culto, no. Es una práctica diaria. Es constantemente que se van formando todos estos valores, cuidando las normas impuestas a los hijos y que sean respaldadas por la vida de los padres. Y aquí hay algo muy importante, hay que evitar la contradicción entre lo dicho y lo hecho. Entonces, aquí usted quiere que la autoridad en su casa funcione, cumpla lo que usted dice. Porque cuando usted le dice a su hijo es que respete, es que haga esto, es que haga aquello, es que yo cuando tenía su edad, pero entonces ¿cómo es usted ahora? Porque su hijo no está viendo lo que usted hacía en la edad de él, su hijo está viendo quién es usted hoy en día. Entonces, usted quiere que su hijo lo respete, usted demuestre el respeto con sus padres, demuestre la honra que usted le tiene a sus padres, que lo que ustedes digan y lo que ustedes hagan sea coherente, porque entonces no tiene coherencia que yo le diga al niño que haga algo cuando yo no lo hago. Entonces aquí esto es importante y esto es indispensable para la autoridad en la familia. Cuando yo soy coherente entre lo que digo y entre lo que hago, no voy a tener hijos rebeldes, porque cuando yo no soy coherente en eso, ya no soy un ejemplo para mis hijos. Entonces, ¿qué? Pierdo autoridad. Pierdo entonces esa autoridad y mis hijos ya no van a seguir lo que yo digo o que no estoy siendo un ejemplo para ellos. Dedicarle tiempo, cariño, atención a los hijos. Los niños necesitan tener contacto permanente, no los fines de semana, no las noches o no cuando yo esté descansado. Un contacto permanente, una llamada cuando estoy trabajando y el hijo está todo el día en la casa y sé que voy a llegar tarde al trabajo, una llamada, escucharlos. Todo esto hace que sea más fácil corregirlos y disciplinarlos y exhortarlos. Todo esto es de vital importancia. Es necesario transmitirles el calor, transmitirles los principios, transmitirles los valores, pero con un tiempo de calidad. No simplemente cuando nosotros queramos o cuando se tenga el tiempo, no, sino tiempo fuera de las pantallas, fuera
tiempo fuera de la tecnología donde podamos sentarnos a hablar, podamos sentarnos a conversar, a compartir todos esos momentos. Que es que mi hijo hizo algo malo y yo lo voy a regañar. En vez de regañarme, me voy a sentar a contarle una anécdota que yo tuve en mi infancia y que me sirvió para aprender ese valor. Eso es mucho mejor que estar simplemente regañando a los hijos y sin uno compartir tiempo. Y si el tiempo que se comparte es para pegarles, para regañarles, para exhortarles, y no para instruirles desde el amor, pues no va a ser tan eficaz. Mientras más sencilla y más real sea la forma de mostrarles a nuestros hijos quién es Dios y cómo es la relación con Dios y cómo son esos mandamientos, va a ser mucho mejor. Va a ser mucho mejor para ellos conocer quién es ese Dios, va a ser mucho mejor para ellos seguir esos mandamientos. No es necesario usted estudiar un curso de teología para enseñarles a sus hijos quién es Dios, porque desde su ejemplo, nosotros somos hijos de Dios y como creyentes y como hijos de Dios debemos actuar según los principios de Dios, los valores de Dios. Y así también nosotros con el actuar, con nuestro obrar, enseñamos a nuestros hijos todos estos principios. La hermana Gloria tiene unos ejemplos bíblicos acerca de todos estos principios, pero más importante aún, y es que como padres en ocasiones fallamos al enseñarles a los hijos que la luz no tiene nada que ver con la oscuridad, pero la Biblia es muy clara y tiene unos ejemplos muy claros en relación a esto. Amén, amén, así es. De verdad que muy bonitas las palabras que nos acaba de hablar nuestra hermana Daniela, y ojalá que el Señor nos haga oidores para hacer y no que seamos oidores olvidadizos, porque de verdad, hermanos, que debemos tomar buenas prácticas para que desde que nuestros niños están pequeños, sembremos en ellos esos valores y cultivemos en ellos esos principios para que cuando ellos crezcan no tengamos dolores de cabeza. En unión con todo esto que nuestra hermana nos ha dicho, quiero, hermanos, también hablar acerca de la identidad como cristianos. Nosotros sabemos que nadie es igual a nadie, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes modos de pensar, pero tenemos el manual más eficaz de valores y principios, que es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos basamos en esta palabra, a pesar de que todos seamos diferentes y a pesar de que todos creamos cosas diferentes, no podemos, o sea, el hecho de que todas las personas hagan lo mismo no significa que esas cosas estén bien hechas. Entonces nosotros debemos sembrar en nuestros niños, junto con todos estos valores, de que nuestra identidad es ser hijos de Dios, de que nuestra identidad es ser cristianos. Por este hecho somos diferentes al resto del mundo y no hacemos lo que el resto del mundo hace. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros le inculcamos esto a nuestros niños y ellos están seguros y convencidos de lo que somos, no se van a ir tras cosas que a Dios no le agradan, ni van a hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces, queríamos mostrar un ejemplo que a mí me parece muy bonito en la palabra de Dios, es el de la vida de José. Yo creo que todos hemos escuchado, hemos leído cómo fue la vida de José. José era un joven cuando sus hermanos lo vendieron y pasó por muchas situaciones difíciles que yo creo que quizás muchos de nosotros no las hubiéramos resistido, porque yo digo que si mi familia, que es lo más cercano a mí, que es donde yo puedo confiar, que es con quien yo me relaciono todos los días, y fueron sus propios hermanos los que lo vendieron porque no lo querían, pues para mí eso es algo muy duro. Que mis hermanos no me quieran, eso es algo muy duro, más sin embargo él soportó eso. Llegó a otras tierras donde no conocía a nadie y allá llegó a dar a la cárcel. ¿Por qué? Por mentiras de la esposa del gobernador. Entonces, una cárcel es muy dura donde yo no conozco a nadie,
pero más sin embargo, él tenía esos principios y esos valores que Jacob había sembrado en él. Y él nunca se olvidó de eso. Así estuviera solo, en lejanas tierras, metido en problemas muy grandes, él siempre tenía presente esos valores. Y miren que fue tanto que no hizo lo malo y fue un hombre recto delante de Dios, que Dios lo premió y llegó a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Entonces eso es lo que nosotros debemos de sembrar en nuestros niños. Que así vengan las dificultades que vengan, que así el mundo haga lo que para el ojo puede ser muy agradable, pero si nosotros tenemos cimentados esos valores y esos principios, nada nos va a mover y vamos a estar seguros que nuestra convicción y nuestro objetivo es agradar a Dios. Amén. Otro de los ejemplos que también hemos oído hablar mucho es Daniel. Nosotros sabemos que Daniel también fue llevado a una tierra extraña, donde todas sus costumbres, las personas eran nuevas para él no conocía a nadie, hasta los alimentos eran distintos a lo que él estaba acostumbrado a comer. Pero más sin embargo, ¿él qué hizo? Yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Amén. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a seguir con esos principios y esas convicciones que fueron sembradas desde niño. Hasta su nombre se lo cambiaron. ¿Y él qué hizo? No, pues él nunca doblegó su pensamiento, o doblegó sus creencias, o doblegó sus principios. Nada, lo iban a echar al foso de los leones y él más sin embargo estuvo firme. Porque él sabía en quién había creído. Amén. Porque él sabía en quién estaba, que en el Señor él estaba seguro y que el Señor no lo iba a dejar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros pretendemos esta noche? Que yo sé que el Señor también es lo que quiere. Que nosotros sembremos en nuestros niños estos valores y estos principios cristianos. Que los encontramos en la palabra de Dios, que todos los días hagamos nuestro devocional en la casa, que todos los días al levantarnos, al acostarnos, en el camino, en la casa, en todo momento pongamos estas palabras en el corazón de nuestros niños, para que cuando ellos crezcan, sepan que Dios es el que tiene. Amén. Para que en la escuela, en el colegio, en la universidad, ellos entiendan que son sus principios y sus valores antes que el pensamiento y las doctrinas que tengan en esos lugares. ¿Por qué? Porque es Dios el que les va a dar la salvación. Hermanos, yo sé que todos anhelamos que nuestros hijos sean personas estudiadas, médicos, doctores, lo que sea, y para nosotros como padres sería un privilegio. Pero antes de ser doctores, médicos, abogados, ingenieros, que sean hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere decirles en esta noche? De pronto al principio leímos que somos hijos de luz, somos hijos del día y no de las tinieblas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy. Que si nosotros sembramos esos valores, esos principios, así como José, como Daniel y muchos otros personajes de la Biblia, nuestros hijos van a permanecer en su camino. Y así vengan muchas celebraciones, así vengan el mundo haga muchas fiestas, aparentemente nuestros hijos no van a seguir esos caminos, ni les van a hacer en su corazón el deseo de estar en esos lugares. ¿Por qué? Porque es más grande lo que nosotros tenemos que lo que ofrece el mundo. Pero nosotros tenemos que estar convencidos y seguros de lo que le estamos enseñando a nuestros niños, porque es la verdad, porque el Dios que tenemos es el Dios más grande y poderoso. Amén. Entonces, si nosotros confiamos en Él, hermanos, si nosotros ponemos nuestros hijos en sus manos, nada, ni nadie, ni nunca los podrá arrebatar de sus manos. Amén. Y eso es lo que yo sé que el Ministerio de Familia tenía para esta noche, y nosotros como escuela dominical también, porque lo más importante, hermanos, es la enseñanza que nosotros sembremos en nuestros hijos, esos valores y esos principios que los hagan fuertes, que los hagan firmes,
que cuando vengan diversas situaciones en la vida, ellos tengan el valor y la autoridad. No, es que mis padres me enseñaron esto y yo debo comportarme así. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Esperamos que en el temor del Señor esta conferencia les haya servido y que hayan aprendido algo y que el Señor nos haya hablado, porque a mí personalmente el Señor me habló. Entonces que el Señor también les haya hablado a ustedes y que pongamos en práctica lo que hoy nos dijo el Señor. Amén. Soberano Señor Jesús, en esta hora, mi Rey amado, te damos muchas gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias por este momento que nos das para compartir con nuestros hermanos, Señor. Y ponemos en tus manos, Jesús de Nazaret, cada padre de familia, cada madre, Señor, cada niño. Que así Que como tú nos nosotros enseñes esperamos obediencia de nuestros hijos, a dar a Señor nuestros Jesús. niños lo que tú Igual necesitas también que nosotros ellos valoremos, tengan, Señor amemos esos Jesús, tesoros que por tú nos medio has de tu dado palabra, para cuidarlos, Señor, para ser enseñarles. familias fuertes, Ayúdanos, Señor, a unidas en fundamentar ti, Señor principios, a Jesús. fundamentar Que los valores en su principios y corazón los desde valores, niños, Señor Jesús, para que el sean día lo de mañana primero, sean hombres de para bien, que sean mujeres de hombres bien, dignos y sean prestantes buenos en la cristianos, sociedad, Señor Jesús. que sepan En tu defender nombre, cuáles son Padre tus Santo, principios, te mi lo Rey amado. pedimos, Señor, y En en tu ti nombre, Rey de confiamos, Reyes. Jesús de Nazaret. Oh, Señor Gracias, Jesús. Señor Gracias, Jesús. Señor. Amén, amén. Bueno, le damos muchas gracias a la hermana Gloria por su compañía en esta escuela para padres, al Ministerio de Educación Cristiana. Amén. Esperamos que esta palabra llegue a sus corazones y podamos ponerla por obra. Amén. Los esperamos para las próximas escuelas para padres que vamos a hacer en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, para que podamos aprender cada día más este camino de ser padres. Amén. Que no viene con un manual, pero viene ligada de la palabra de Dios. Amén. Y no hay mejor manual de vida que la palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. Dios les bendiga. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Dios te bendiga.